Por alguna razón, estás aquí. Todos los seres humanos queremos lograr tener dinero, libertad financiera. Pero todo esto que estamos deseando en nuestras vidas, ¿cómo podemos tenerlo? Haciendo que sea uno de los principales objetivos que estamos buscando. Todos queremos que el dinero esté en nuestras vidas y alcanzar la independencia financiera. Pero pocas personas son valientes para decir lo que quieren. Y obviamente, si estás en un grupo social que no acepta el dinero como lo que es posible que te sientas vapuleado y que tu independencia no se sienta tan fácil. Para lograr esto, hoy en día, tenemos que recordar que la historia de la humanidad nos habla de ciertas leyes que debemos comprender y entender dentro de cada una de las acciones que nosotros hacemos. Las regiones del planeta, todas tienen dificultades económicas, pero saben cómo sortearlas o salir de ellas. Y nosotros nos debemos a estas fluctuaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos la capacidad de generar energía, vibrar y también generar y adaptarnos a la frecuencia de esa energía. Te he dicho en más de una ocasión que el dinero es energía. Hablemos de mercados internacionales, de cómo se mueve la globalización y las nuevas tecnologías. Hoy por hoy están logrando oportunidades increíbles de desarrollar riqueza, pero todo el mundo se empeña en hablarte de tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque hemos pasado situaciones que nos están dirigiendo a otras nuevas. ¿Vienes conmigo? Voy a hacer esta serie de videos para que tú puedas comprender las 21 leyes del dinero. Vamos a comenzar con esto, vamos a trabajar en ello y créeme que vas a comenzar a descubrir cómo realmente se mueve el dinero. Comencemos por esta. La ley de la causa y el efecto en el dinero. Céntrate, porque estamos hablando de lo que anhelas tener en tu vida para poder tener lo que quieres. Entonces ha llegado el momento de comprender qué es para ti esto, cómo lo puedes adaptar a ti para luego comenzar a hacer y tener. Esta es una ley del destino humano que podríamos llamar una ley de hierro. Sí, vivimos en un mundo gobernado por leyes naturales. Y no es por suerte y no es por coincidencia que nosotros estamos aquí y estamos viviendo como vivimos. Esta ley afirma que todo lo que sucede por una razón, sepamos o no cuál es ella. En videos anteriores en este canal te he enseñado sobre estas leyes, pero más desde un punto de vista filosófico. Hoy te voy a hablar de la riqueza, felicidad, prosperidad o éxito, que son efectos o resultados directos o indirectos de causas o acciones. Esto significa que sí puedes ser claro sobre el efecto o resultado que deseas obtener, probablemente lo podrás conseguir. Si algo ha sido posible para otros, lo más probable es que también lo sea para ti. Te sugiero que estudies a otras personas que hayan logrado los mismos objetivos que estás persiguiendo tú. La ley de causa y efecto se aplica tanto en el dinero como en cualquier otro tema. De acuerdo con esta ley, el éxito financiero es un efecto, así que es el resultado de ciertas causas específicas. Vamos a analizar cuáles son esas causas, pero rápidamente, porque no podemos estar perdiendo el tiempo. Cuando identifiques estas causas y las implementes en tu propia vida y en tus actividades, vas a lograr que esos efectos lleguen también a miles de personas. Pero en esta ocasión, solamente quiero que te centres en ti, porque esta es la fórmula que las personas que han logrado tener sus propias fortunas
Ellas las han utilizado, han alcanzado su propia libertad financiera con esta fórmula. Ellas decidieron observar cómo actúa la gente acaudalada y se propusieron adquirir los mismos hábitos para obtener, administrar y organizar su tiempo, recursos y dinero. ¿Lo estás haciendo tú? Mucha gente quiere tener dinero y te dice, yo quiero tener dinero, y entonces comienzan a pedirte cosas mágicas. Sí, que todo lo que pidan hoy se les dé mañana, por arte de magia, pero no quieren hacer. Ahí está uno de los dilemas más grandes. La ley de causa y efecto te dice que tienes que hacer. Tienes que hacer para poder obtener. Esta es la fórmula como tú puedes adquirir la cantidad de dinero que deseas. Si examinas y haces lo que otros han hecho antes para obtener los mismos resultados, tú también vas a lograr obtenerlos. Es así de simple. La expresión más importante de esta ley universal es que los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Así que míralo desde esa manera. Los pensamientos son creativos y se constituyen en las principales fuerzas de invención de tu vida. Si tú construyes tu mundo entero de acuerdo con tu manera de pensar, ¿cómo sería? Imagínatelo. ¿Dónde estás tú ubicado en este momento, o tu pensamiento en este momento? ¿Es un pensamiento positivo o es un pensamiento negativo? Mientras que me estás escuchando ahora y estás mirando este video, ¿qué estás pensando? ¿Tienes un pensamiento positivo sobre esto es lo que estaba buscando y así voy a lograrlo? ¿O estás pensando de otra manera? Cuando tú cambias tu forma de pensar, cambia tu vida. A veces en cuestión de segundos. Solamente que nos han hecho creer que lo único que podemos hacer es seguir directrices de otros para luego convertirnos en las personas que haremos realidad los sueños de ellos. El principio más importante del éxito personal o de los negocios es simplemente este. Tú te conviertes en lo que piensas la mayoría del tiempo. Lo importante es lo que sucede en la vida. Sí, pero ¿cómo lo razones sobre eso que está aconteciendo? Hay mucha gente que ha perdido su vida en segundos por cometer un acto que no llevó a reflexión. Es decir, hubo un efecto y pues simplemente una causa se dio. Lo importante no es lo que sucede. Lo importante es cómo tú lo estás razonando y qué es lo que vas a hacer. Esto determina tu forma de sentir y de actuar. No es el mundo de afuera el que dictamina tus circunstancias o condiciones. Eres tú quien decide cómo reaccionar ante él. Aunque duela y aunque te suene repetido, esa es la verdad. El mundo que hay dentro de ti es el que está creando las condiciones de vida externa que estás por experimentar. Lo que tú estás pensando sobre el dinero y sobre tu situación financiera es lo que define tus condiciones económicas actualmente. Vamos a hacer un diagnóstico exacto. Sí, cuando lo haces, esa es la mitad de la cura. Si comienzas a comprender cómo estás funcionando tú con el dinero, entonces esta ley va a trabajar para ti y no en tu contra. Toma el tiempo necesario para observar los aspectos más importantes de tu vida. ¿Cómo está tu familia, tu salud, tu trabajo, tu situación financiera? Ahora, observa las relaciones causa-efecto entre lo que piensas, dices, sientes y haces. Esos son los resultados que estás obteniendo. Sé honesto contigo mismo y haz los cambios de vida que consideres necesarios. Haz un plan de acción. Escribe 3 efectos específicos que deseas ver en cada una de las siguientes áreas de tu vida. Toma nota rápidamente y comienza a escribir 3 efectos específicos en cada área de tu vida. En el área personal, en el área de la salud, en el área familiar, en tu situación de trabajo,
en tu vida financiera y además en tus relaciones interpersonales, es decir, tú y tu entorno. Hasta aquí el video de hoy. Nos vamos a ver en las redes, pero también quiero invitarte a seguir esta serie de 21 leyes que te van a ayudar con tu vida financiera y el dinero. Sígueme en las redes sociales y acompáñame a conocer más de lo que tengo para ti en mi página web lauracarvajal.com. Hasta la próxima.